Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos con la clase 2. Taller en y para la acción y la investigación educativa. Empezamos mal. Estoy repodrido de clases virtuales, pero bueno, aterra, poner el pecho a las balas. Nosotros decíamos que, o sea, para poder investigar tenemos que ir a un lugar que los seres humanos inventamos que se llama ciencia. ¿Sí? Que la ciencia es ese momento en donde dejamos de opinar y decir así cosas sin fundamento para comenzar a registrar y a tener una rigurosidad y un método y de alguna manera que ese método sea que me permita llegar a un saber y ese saber sea acumulable y bueno, entonces la ciencia, podemos definir bien qué es ciencia, pero ese es el lugar en donde nosotros para hacer investigación tenemos que recurrir. Acuérdense que en filosofía, el primer año habíamos planteado esto, habíamos dicho en filosofía que existía el mundo de la opinión, del pensamiento cotidiano, que no tiene fundamento, que busca ser útil, que busca ser práctico, y después hay dos mundos, dos pensamientos, el pensamiento científico o técnico, que explica el cómo, y el pensamiento filosófico que busca el para qué, busca el sentido. ¿Sí me explico? Entonces, ahí en estos dos mundos nosotros vamos a encontrar reflexiones de tipo del funcionamiento de las cosas y tipo del fundamento del filosófico. El pensamiento filosófico y científico se unen y nace así como una especie de disciplina con sus propias formas. Nace la epistemología. Epistemología, a ver, vamos a anotarlo acá. Tengo todo acá. Acá, ¿me ven? ¿Sí? Epistemología. Bueno, este es el pizarrón cuando yo jugaba a ser profe cuando era chico, ¿no? No, mentira. Este pizarrón es de mi compañera. Tanto amo, que casi se lo tiro, pero ahora lo estoy reusando. A ver, ¿se lee ahí? Ahí está. No me veo yo, pero me corro un poquito acá. Epistemología. Episteme, ciencia, logos, estudio de la ciencia. Entonces, la epistemología nos va a ayudar a pensar un poco qué es ciencia. Bueno, epistemología, en algunos lados, en otros lados se llama metodología de la investigación, ¿sí? En otro lado, análisis de la investigación. Depende en qué parte del mundo nos encontremos, pero esto es, acá vamos a llamar epistemología. Es la reflexión sobre la ciencia y la investigación. Entonces, fíjense lo que vamos a plantear acá. Vamos a decir que para hacer epistemología tenemos que preguntarnos el cómo funcionan las cosas y también es válido en algún momento preguntarse el por qué y el para qué. Porque el por qué, ¿se acuerdan? Remite a las causas y el para qué a la finalidad. Entonces queremos investigar, nos preguntamos el cómo funciona, no sé, pensemos en una pregunta que ustedes hicieron. ¿Cómo funciona la tecnología en la educación? Entonces, podríamos decir esto, o sea que a partir de la pandemia nos dimos cuenta, por un lado, de la necesidad de la tecnología y por otro lado, que la tecnología no es solamente, no es todo, sino que necesitamos de la escuela. Entonces tiene que haber una combinación, una conclusión que hago yo, no sé, muchos estarán de acuerdo, muchos no. Entonces, para poder hacer ciencia nos tenemos que preguntar el cómo, el por qué, el para qué y muchas preguntas más. Pero siempre en el mundo del campo científico y filosófico, dejando de lado la opinión. ¿Sí? Esto, o sea, las opiniones en ciencia se tienen que fundamentar. Entonces, una vez que se fundamentan, dejan de ser opinión para empezar a formar parte de otro mundo. Nosotros investigamos porque no tenemos todo el saber, entonces salimos a buscarlo en estos dos mundos. Cerramos punto 1. Ahora vamos a cómo de alguna manera las diferentes concepciones. Heidegger, que es un filósofo alemán del siglo XX, Heidegger se escribe como la primera parte de Heineken. Ahí entendieron ustedes, saben bien de lo que estoy hablando. Bueno, se escribe como Heineken, pero nada más que termina con Ger, con doble G-E-R. Heidegger, perdón, la D y la E me olvidaba. Heidegger, que fue quizá el más importante filósofo del siglo XX, dice:
Cada época decide cómo es su verdad. Y la nuestra, más que nada por el mundo de él, que era el mundo moderno, dice que es la ciencia. La verdad nuestra viene del parte de la ciencia. Así que fíjense qué lugar importante se le dio a la ciencia en el siglo XX. Para Platón, la ciencia es algo así como el conocimiento verdadero de lo que verdaderamente es. ¡Wow! El conocimiento verdadero de lo que verdaderamente es. Y estamos todos de acuerdo, o sea, ¿qué nos está diciendo Platón? Que yo hago ciencia cuando verdaderamente conozco el objeto, ¿sí? El conocimiento, y ese objeto, o sea, no es una ficción, sino que es lo verdadero de sí mismo. Entonces, vamos con la explicación. Para Platón, o sea, las cosas verdaderas, los objetos que nosotros tenemos acá, acuérdense, son copias de la idea que está en el cielo, en el mundo de las ideas. Entonces, yo conozco mate, yo conozco el mate, cuando conozco la idea de mate que está en abstracto. ¿Sí? Entonces, una vez que yo conozco, que puedo escribir abstractamente, ¿qué significa abstracción? Despegarme de lo concreto, de la materia. Cuando yo conozco de manera abstracta la realidad, realmente puedo decir que estoy en condiciones de conocer ese objeto. Por ejemplo, se sientan a rendir un examen. Entonces yo le digo, bueno, a ver, háblame de la definición de ciencia de Platón. Bueno, en realidad, que yo quería decir, bueno, Platón fue discípulo de Sócrates. Empiezan a hacer, viste, así como... No, entonces yo le pregunto, pero, escúchame, le digo, ¿pudiste estudiar bien? Sí, bueno, sí, en realidad, bueno, más o menos, porque justo tenía una tortuga que se me escapó y la estaba buscando, hice un pozo por todo el patio. No, empiezan a, así, cosas faraónicas a describir lo que hicieron. Entonces nos damos cuenta ahí de que si yo no puedo hablar de una cosa, es porque no lo conocí verdaderamente a esa cosa, ¿no? No tengo palabras para ponerle. Ahora yo le digo a ustedes, no sé, relátenme, no sé qué cosa qué ejemplo le puedo poner, pero relátenme cómo se hace una torta matera. Entonces uno me dice, no, 3 tazas de harina, 3 huevos, medio kilo de azúcar, 2 panes de manteca, ¿no? Ahí todo el mundo sabe y todo el mundo, ¿por qué? Porque conocen verdaderamente lo que es. Entonces, lo tienen interiorizado en la mente, hay ideas ahí vivas en su cabeza. A eso se refiere un poco Platón cuando dice, o sea, conocer es conocer, es tener un conocimiento verdadero de lo que verdaderamente es, que son las ideas. ¿Sí? Entonces la ciencia no va a hablar tanto de las cosas fácticas, sino va a teorizar, va a ser práctica, pero va a ser teórica. ¿Sí? La empiria, que es la realidad tangible, concreta, tocable, por poner una palabra, pero más que nada va a ser la teoría, la contemplación, ver con la mente, eso. Bueno, en el medioevo surge Ptolomeo, también, que empieza a hacer ciencia. El medioevo hace ciencia, pero en otro paradigma. En otro paradigma. Escuchen esta palabra, paradigma, que la vamos a responder, la vamos a repetir bastante. Los que quieren googlear paradigma, busquen paradigma de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn con K. K-U-H-N. Entonces, pero la modernidad sin duda que es el momento en donde la ciencia cambia de paradigma y surge un paradigma que es más, está más emparentado del nuestro. ¿Sí? Dejamos el paradigma mítico religioso para entrar en el paradigma matemático, físico-matemático. ¿Sí? Entonces encontramos a tipos como Copérnico, con su teoría heliocéntrica, encontramos a Tycho Brahe, a Kepler, a Galileo, tipo importante. Entonces, fíjense lo que dice Campanella. Campanella dice que la ciencia es la modernidad. Modernidad, acuérdense, más que nada es una actitud de transformación. ¿Sí? El hombre se hace cargo de transformar la realidad. Antes esperábamos que las cosas, lo digo mal y lo digo breve, no era así, pero para que entiendan la modernidad. El ser humano tenía una confianza en que Dios podía proveer todo. Ahora la modernidad, él se hace cargo de generar sus propios recursos. ¿Sí? No sé, quiero tener un hijo.
Y bueno, antes me tenía que casar y tenía que conocer a alguien, ir a pedirle la mano y bla bla. Y después de un tiempo me caso y tengo una relación y pruebo y capaz que me queda embarazada pero lo pierde. O sí, un montón de cosas que estaban bien sujetas a la naturaleza. Ahora fíjense lo que hace Marley. El chabón quiso tener un hijo, fue, buscó un esperma rubio ahí como él. No sé cómo habrá sido el asunto, pero lo tiene. A Mirko. Estoy en la farándula, ¿no? Estoy muy cholulo últimamente. No, entonces la naturaleza se amolda a nosotros. ¿Y cómo se amolda a nosotros? Porque nosotros mandamos mano y convertimos a la naturaleza en un objeto nuestro. ¿Sí? Si el ser humano antes de la modernidad quería vivir, se tenía que establecer en zonas fértiles, al lado de los ríos. Pensemos todo el bolonqui que eran para los hebreos la medialuna fértil, o sea, la lucha, la conquista, o sea, un montón de cosas. Ahora, los chabones hacen una ciudad en el medio del desierto. Dubái es eso. ¿Sí? ¿Conocen Dubái? Yo tampoco, no, no creo que nunca en mi vida vaya, porque no quiero ir a esa ciudad, pero según tengo entendido que es eso, o sea, los tipos en el medio de la nada hicieron una ciudad y bueno, y ahí vivía el Diego, lo más grande de la Argentina, mejor que Messi, que todo, se los discuto a muerte, pero en otra clase, en esta nos vamos a dedicar al taller de investigación. Entonces, volverse a la naturaleza, dice Campanella, para conocerla, no solo se conoce, perdón, ahí está, no solo se conoce, sino que se ejerce poder sobre la naturaleza. Entonces, acá van a existir como dos componentes, o sea, por un lado el ser humano va a experimentar y con ese experimento va a empezar a racionalizar lo que experimenta, ponerle números y demás. Entonces, fíjense, vamos terminando el video. De este video quiero enumerar esto, o sea, para en el siglo XVI, siglo XVII, hablar de ciencia, de episteme como Platón, para hablar de ciencia tendríamos que reunir básicamente tres características. ¿Cuáles son esas tres características? Primero, la ciencia tiene que tener un carácter matemático. La ciencia tiene que tener matemática, esa que a ustedes tanto les gusta. Seguramente en el secundario han tenido 10 y 11 también. Un carácter experimental. Experiencia significa todo aquello que está fuera. Bueno, sí, que acá en este sentido es que se puede atravesar mediante los sentidos. ¿Sí? 5 sentidos, hi-fi. Sé que todavía ustedes, algunos miran eso. Vista, gusto, olfato, tacto. Y me falta uno. Pero bueno, no me lo acuerdo ahora. Y entonces, carácter matemático, carácter experimental y instrumentos científicos. Para hacer ciencia, básicamente tenían que reunir estos tres componentes. ¿Sí? Bueno, por hoy terminamos acá en el video. Yo lo que les voy a ir pidiendo es esto. Ustedes hicieron 10 preguntas. ¿Sí? Mírenme cuando les hablo. Me hicieron 10 preguntas. Espero que la hayan hecho porque muchos de ustedes la hicieron muy bien. Lo que yo les voy a pedir es que tomen una pregunta y que vayan buscando. No sé, muchos hicieron acerca de la exclusión, del consumo, de las TICs, de la autoridad. Y que busquen el título. Repito, busquen el título solamente, título. ¿Sí? De artículos relacionados a esa pregunta. Si yo elegí, por ejemplo, de TICs, tecnología de la información y comunicación, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar investigaciones, títulos de investigaciones que tengan que ver con la pregunta que me hice. No sé, las TICs en la escuela secundaria, los software en la escuela secundaria, la utilización de herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces voy buscando. Yo ahora les voy a subir bien la actividad, pero se la voy adelantando. Entonces vamos teniendo clases teóricas y ustedes van haciendo un ensayo de investigación práctica. ¿Les parece que vamos así? Yo dentro de 15 días les voy a pedir eso y algo más. Entonces vamos avanzando en estos dos frentes. ¿Quedó claro?
Bueno, ha sido un gusto compartir esta clase con ustedes. No se olviden de suscribirse y darle like. No, mentira. No se olviden de ir leyendo el material que les voy a subir, que es un poco de recorrido teórico que vamos haciendo en estas clases.